primer tema se va a titular Por María. Y en María el Verbo se hizo carne. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria y la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. En el misterio de la Santísima Trinidad, ese gran misterio que nos lo revela especialmente Jesucristo, hay religiones como los judíos que creen en Dios, pero no creen en un Dios trino. Los musulmanes creen en Dios todopoderoso, pero no creen en un Dios trino. El misterio de la Santísima Trinidad, apunte, significa que hay un solo Dios, pero en tres personas diferentes. Y es una revelación que tenemos nosotros los cristianos. Es una revelación plena. Que Dios es trino, que Dios es una en tres personas diferentes. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Padre, en el misterio de la Santísima Trinidad, es el Creador, es el Todopoderoso, es el Omnipresente, el Omnipotente. Jesucristo nos revela que Dios es nuestro Padre. Y es una revelación que viene por Jesucristo. Yo me acuerdo en España, tenía un amigo musulmán y le decía, Dios es mi Padre. Y él decía, tú estás loco, ¿cómo Dios va a ser tu Padre? No entendía que Dios era mi Padre. Que nos revela a nosotros que Dios es mi Padre Jesucristo, que es la plenitud de la revelación de Dios. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, el Padre es el Creador, el Todopoderoso. Pero el Hijo, en el misterio de la Santísima Trinidad, es la palabra, es el Verbo. La palabra de Dios es Jesucristo. Y también en el misterio de la Santísima Trinidad vemos que Jesucristo es también la imagen de Dios. Dios se hace imagen en Jesucristo. Dios es palabra en Jesucristo. Por eso en este versículo vemos que habla del Verbo. El Verbo, la palabra, se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra se hizo hombre, carne mortal, como nosotros, menos en el pecado. Bendito y alabado sea el Señor. Recuerden, Jesucristo es la palabra. Dios conmigo, Jesucristo es la palabra, el Verbo que se hace carne, y Jesucristo es la imagen de Dios. Dios se hace imagen en Jesucristo. Por eso Dios toma rostro en Jesucristo. Como Dios, que es Espíritu, tiene imagen en Jesucristo, que se hace carne. Y se hace carne gracias a una mujer.
Gracias a las mujeres. A una mujer muy especial que ha sido creada por Dios para ser la madre del Hijo de Dios. Y esa mujer, sabemos quién es, porque es la más bella, la más linda, la más santa y la más pura que Dios haya podido crear por todas las generaciones. Y es María. María. María Santísima. Y también veamos que el Espíritu Santo, en el misterio de la Santísima Trinidad, es el amor. El amor que se tiene el Padre y el Hijo. Por eso dice la palabra del Señor que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Digan conmigo, el Espíritu Santo, en el misterio de la Santísima Trinidad es el amor. Es el amor que se tienen los dos, el Padre y el Hijo. Es el amor, y yo digo, es el poder de Dios también. Yo digo que el Espíritu Santo es el instrumento invisible que Dios utiliza para hacer su voluntad. El Espíritu Santo es como el sirviente del Padre y del Hijo, pero también es Dios. Por eso vemos, si ustedes buscan ahora en Génesis 1, versículo 2, dice la palabra que todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras ya el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies. Todo era caos, todo era oscuridad, no había nada creado, pero ya se estaba moviendo el Espíritu Santo sobre la superficie. Por eso en la creación, Dios Padre da una orden, pero el que hace el trabajo, el que hace la obra creadora por el Espíritu, es el Espíritu Santo. Dios Padre manda y el Espíritu Santo es como un sirviente del Padre que ejecuta lo que dice el Padre. Hágase la luz, va el Espíritu Santo, hace la luz. Hágase las estrellas, va el Espíritu Santo y hace las estrellas. Y vemos también en la palabra de Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios está diciendo, hagamos al hombre, está ya afirmando, ya en el Antiguo Testamento, de que Dios es trino, de que Dios es más personas. Por eso es Jesucristo la revelación plena de Dios. Es por Jesucristo que nosotros entendemos el misterio grandioso de la Santísima Trinidad. Es por Jesucristo que es la palabra que se hace carne, o es la palabra, hermano, que se hace el libro. Jesús, que es la palabra, se hace letra, se hace el libro y está en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene poder, porque está llena del Espíritu Santo, que es el autor. Claro que lo han escrito hombres de carne y hueso, pero ciertamente el que ha inspirado, el autor de la palabra, es el
Espíritu Santo. Podemos decir que el verbo se hace letra, se hace libro, también por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da las Sagradas Escrituras. Biblia, que significa libros. Libros diferentes, pero que todos están llenos de la presencia maravillosa del Señor. Por eso tenemos que tener un contacto personal también con la palabra. Tenemos que descubrir que Dios nos habla muchas veces por la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder, esa palabra está viva, porque a lo mejor un mensaje hoy te dice a ti una cosa en el corazón, pero mañana ese mismo mensaje te dice algo diferente. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Un aplauso a la palabra de Dios, hermano y hermana. Importante que nosotros, como servidores, tengamos una relación personal con la palabra. Muchas veces al leer la palabra vamos a recibir la gracia y la unción del Espíritu Santo. Lo vamos a recibir. Vamos a recibir liberación. Vamos a recibir un mensaje claro que viene de parte de Dios. Pero tiene que ser el libro. No me vale los celulares. No, el libro. Aquí. Y además hay que también respetar y venerar a la palabra de Dios. Porque esta palabra está llena. Ahora bien, no todo está en la palabra. La palabra de Dios está llena de la presencia de Dios, sí. Pero no toda la revelación de Dios está en la palabra. Digan conmigo, no toda la revelación de Dios está en la palabra. Ciertamente la palabra dice muchas cosas, pero por ejemplo, la palabra no cuenta la biografía de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía 5 años? Ahí no está en la palabra. Ni cuando tenía 10. ¿Qué hizo en Egipto? No sabemos. La palabra, especialmente el Evangelio, son hechos de Jesucristo para que nosotros creamos en Él como Hijo de Dios. Pero no todo está en el Evangelio. No todo está en la Biblia. Por eso dice también la palabra de Dios. Podemos buscar, si quieren, Juan, último capítulo de Juan. Donde dice, versículo 25, Juan capítulo 21, versículo 25, donde dice, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. La revelación de Dios, apunten esto, muy importante. La revelación de Dios nos viene por el trípode. Primero, de la palabra de Dios. Una parte de la revelación de Dios nos viene por la palabra de Dios. Otra parte, segundo, de la revelación de Dios nos viene por la tradición de la iglesia.
Jesús, ¿qué escribió? No escribió nada. Sí, una vez escribió Jesús con el dedo en el suelo. Así como escribió Jesús con el dedo en el suelo. Jesús no escribió nada. Y Jesús se juntó con pescadores y medio analfabetos, que tampoco escribían nada. Pero sí Jesús vino a fundar su iglesia. Si no hay iglesia, no hay revelación de Dios. Por eso el Señor vino con tanto poder para dos planes también. Apúntenlo. Jesús vino para hacer dos planes importantes. El primer plan que hizo Jesús, primeramente, es nuestra salvación. Él cargó con nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos por el Espíritu Santo. Y Él subió al cielo para abrirnos el cielo, porque el pecado original había cerrado el cielo. Cuando la gente moría, hermano y hermana, antes de Jesucristo, nadie iba al cielo porque estaba cerrado. Cuando Abraham murió, no fue al cielo porque estaba cerrado. Cuando Moisés murió, no fue al cielo porque estaba cerrado. Por eso el seno de Abraham no es el cielo, como dice la gente. El seno de Abraham es un lugar de espera que podía ser fácilmente el limbo, un lugar de espera que no hay sufrimiento, pero que está esperando que se abra la puerta para poder entrar en el reino de los cielos. Esto es doctrina católica. Por eso Jesucristo tiene que resucitar, tiene que ascender al cielo y abrir la puerta para que todos los hombres santos que han existido antes de Jesús puedan entrar en el reino de los cielos. Y también nosotros podamos también llegar a ese lugar precioso y maravilloso de salvación. Ese es el gran proyecto de Jesucristo. Pero segundo, Jesús necesitó fundar una iglesia, porque si Él no funda una iglesia con columnas, discípulos y apóstoles, ¿en dónde iba a quedar su mensaje si en ese tiempo no había grabadoras, no había electricidad y casi todo el mundo, mucha gente era analfabeta? Por eso el segundo plan maravilloso de Jesucristo es fundar su iglesia. Como dice la palabra de Dios, busquen ahora Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre la piedra de Pedro, le cambia el nombre. Él se llamaba Simón, pero cuando le da la misión le cambia el nombre, le llama Pedro. Igual que Saulo, luego se llama Pablo, le cambia el nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la piedra de Pedro, yo edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, el Señor necesitó fundar una iglesia. Por eso Jesucristo, cuando inicia su vida pública,
lo primero que hace es crear una comunidad prepascual. Apunten, comunidad prepascual. Es la comunidad fundada, creada por Jesucristo antes de la Pascua. Comunidad prepascual. Y en esa comunidad, esos discípulos elegidos por Jesucristo van escuchando la palabra de Jesús. Ellos van recibiendo muchas veces las explicaciones de esos mensajes, de esas parábolas, y en ese convivir van haciendo lo que es la tradición de la iglesia. Una tradición que es oral, una tradición que también empieza a escribirse algunos párrafos, especialmente se escrito está lo que es la pasión de Jesús. Todo lo demás era oral. Por lo tanto, Jesucristo vino a fundar una iglesia. No estaba tan preocupado por escribir ningún libro, ni tampoco para estar todo el mundo con los libros por aquí y para allá. La predicación era todo oral, tradición escrita que nace dentro de la comunidad prepascual. Ciertamente, cuando viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés es cuando esa comunidad prepascual de gente que no entiende mucho el mensaje de Jesús, cuando esas personas reciben la llenura del Espíritu Santo, ahí nace la iglesia y ahí inicia la conversión y el entendimiento sobre el mensaje de Jesús. Por eso la renovación es tan importante, hermanos. Porque nosotros traemos a la iglesia a hacer patente en la iglesia lo importante que es el Pentecostés. Porque la iglesia nació el día de Pentecostés. Porque la conversión de Pedro fue el día de Pentecostés. Es más, sin Pentecostés no hay conversión. Digan conmigo, sin Pentecostés no hay conversión. Por eso la renovación carismática, cuando nació en la iglesia, era una corriente de gracia. La renovación no era un grupito más de la iglesia. No es otro grupo más, como puede ser los legionarios, los cursillitas o los otro grupo más, no. La renovación cuando inició en la iglesia era para ser una corriente de gracia, porque hermano y hermana, todo católico tiene que ser carismático. Porque donde hay vida es en el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó a la renovación? Yo la conocí especialmente, primeramente en República Dominicana, año 97. Luego la llevé yo a España, donde yo vivía, donde el primer retiro que yo di de renovación carismática, donde yo vivía en España, que la había descubierto en República Dominicana, fue en una cárcel. Yo trabajaba en la pastoral penitenciaria y el primer retiro carismático fue en la cárcel, con los presos, con los drogadictos. Y el que hizo el bautismo en el Espíritu fue el obispo de Ibiza. Y cuando ese obispo empezó a poner las manos a los presos, empezaron a llorar, el obispo se quedó. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? El obispo hizo el bautismo en el Espíritu. Y él fue hasta tocado también, al ver a la gente llorando, compungida. Claro, él hace confirmaciones y no pasa eso. La renovación, repito,
es una corriente de gracia para la iglesia. Pero la misma renovación ha hecho vulgar a la misma renovación. La renovación tiene que ser renovada. Y lo que ha hecho la renovación, por eso es tan importante el encuentro de hoy. Yo soy un convertido, yo no era creyente, era anticatólico, era anarquista, era hippie y estaba en los vicios, imagínense. Pero ciertamente el Señor me tocó, ciertamente el Señor transformó mi vida. Y después del proceso de buscar a Dios, porque yo no quería ser católico, yo busqué a Dios por todas las religiones, hasta por los testigos de Jehová, porque no quería ser católico, porque para mí el católico era pues algo, ¿no? Un pequeño fariseo, no era auténtico. Pero al final llegué a la iglesia como el hijo pródigo y llegué y me confesé. Y hace ya 25 años no quería ser católico y fíjense ahora, soy diácono, soy misionero, soy teólogo, escribo libros para la gloria y honra del Señor. Amén. Pero el milagro que hizo Dios en mi vida fue María. Yo no conocía a María, pero ciertamente yo tuve una experiencia de que un rayo de luz entró en mis ojos. Y ciertamente ese rayo de luz yo lo atribuyo a la Virgen María, a la Virgen Milagrosa. Y cuando yo volví a la iglesia como un indio, como un hippie que vestía como los indios, todos los días iba a rezar el rosario con las abuelitas y todos los días estaba rezando el rosario y empecé a ayunar y me di cuenta que María me había traído a la iglesia. Y creció un gran amor por María. Pero cuando conocí la renovación carismática, que fue lo que deseaba mi interior y mi corazón, en ese tiempo la renovación a mí y a mucha gente nos quitó el rosario, nos quitó la devoción a la Virgen, nos centramos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, pero sin María. Y si María no está, entonces no hay fruto, porque las que paren son las mujeres. Y si María no está, el demonio nos va usando para dividir, rencillas, envidias y cualquier cosa que Satanás pueda poner en nuestros corazones. Por eso, desde mi experiencia, si usted quiere ser de Jesucristo, tiene que ser por María. Si usted quiere ser carismática, tiene que ser por María. Porque contra más usted sea de María, más también es del Espíritu Santo. Amén. Pero como la renovación opacó la figura de la Virgen, bueno, aquí nació en Estados Unidos, con los anglos, ¿no? ¿Cómo llaman aquí? Los anglos. Con los americanos. ¿Dónde está esa renovación? En España, la renovación se dividió en dos pedazos. Estatutos sí, estatutos no. En Italia, la renovación se dividió, creo que en 4 pedazos diferentes. Cuando hay división, ahí no está el Señor. Por lo tanto, ustedes que son un grupo de los últimos que llegaron, que sean ahora los primeros en hacer las cosas con el Señor, pero siendo también de María. Porque contra más usted sea de la Virgen, más también va a ser del Señor y más lejano va a tener al enemigo. Amén. Un aplauso a la Virgen María, hermano y hermana.
vamos ahora con el tema. Entonces, todo un Dios, vamos con María, todo un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, necesitó de una muchacha frágil, humilde, llena de gracia, para que su Hijo amado, siendo Dios, se hiciese también hombre como uno de nosotros. Es decir, todo un Dios todopoderoso necesitó de una muchacha frágil, humilde, pequeña, pero llena de gracia, para que en su seno virginal el Verbo se haga carne. Dios necesitó de María para que nazca Jesucristo. Si no está María, no hay Jesucristo. No hay nacimiento, no hay salvación, no hay redención. Todos tenemos una mamá que no hemos elegido. Pero si usted pudiese elegir y crear a su madre, ¿cómo le iba a crear usted? ¿Qué pondría usted en su mamá si usted pudiese crearla? ¿Cómo la crearía usted? Amorosa. Amorosa. ¿Qué más? Tierna. Humilde. Misericordiosa. Amorosa. Otra cosa diferente, díganme. ¿Qué pondría su mamá? Cariñosa, alegre, comprensiva, que sepa escuchar, caritativa, protectora. El misterio de María es que Dios pudo crear a su madre. Dios pudo elegir y crear a su madre. Y como Dios pudo elegir y crear a su madre, puso todo lo mejor que tenía Dios. Por eso María es una nueva creación. Digan, escriban ahí, María es una nueva creación. Porque ella ha sido creada para ser la madre de Dios si ella quiere. Ojo, Dios creó a María, pero María puede elegir si ser la madre de Dios o no ser la madre de Dios. Por eso dice la palabra, Lucas capítulo 1, versículo 28, que María es la llena de gracia. María es la llena de gracia. Toda la gracia de Dios están puestas en María. Porque repito, Dios la ha creado, está predestinada, si quiere, a ser la madre de Dios. No ha habido ni habrá mujer más santa, más perfecta, más llena de gracia que María. María es la idea más grande de Dios.
María estuvo presente desde un principio y antes de la creación del mundo. Cuando Dios Padre se da cuenta de que entra el pecado original en la vida del hombre y Él tiene que iniciar un plan de salvación, Él ya está pensando en María, en crear a María para que María sea lo más grande, la Madre de Dios. Por lo tanto, entiendan, todas las gracias que tiene María es porque ella ha sido predestinada a ser la Madre de Dios y por lo tanto Dios ha puesto en María todo lo bueno, todo lo mejor, todas las gracias, todos los dones, todos los carismas. Porque imagínense si María fuese una mujer vulgar, si María tuviese debilidades, si María le gustaría el baile o tomar un traguito, pues todas esas cositas se las pegaría al hijo también. Porque va pasando de padres a hijos las virtudes y los pecados. Si María tuviese alguna debilidad, se la pega a Jesús. Y el Verbo se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado. Ya conmigo, Jesús se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado. No hay nada que pueda compararse y asemejarse con el corazón de la Virgen María. Cuando Dios fue a crear el corazón de María, Dios tuvo que mirar su corazón. Porque el corazón de María es inmaculado. Porque el corazón de María es limpio. Por eso los dogmas de la Iglesia sobre María, que si da tiempo daremos, donde un dogma es que María nació inmaculada, nació sin pecado. Es más, María no cometió ningún pecado en su vida. Y el Hijo, pues igual, claro, que es Jesús. Cuando Dios fue a crear el corazón de María, tuvo que mirarse a sí mismo, al corazón de Dios. Y por eso el corazón de María es también igual que el corazón de Jesús. Por eso el cuerpo de María es igual que el cuerpo de Jesús. Jesús se parecía a María, a la madre. La sangre de Cristo es también la sangre de María. El corazón de Cristo es también el corazón de María. Para que veamos que María no es una figura, estamos profundizando así. Fue la madre y ya. Como dicen allá afuera, los hermanos que protestan, que una mujer vulgar, que tuvo más hijos, porque dice este versículo, los hermanos de Jesús, que está muerta, que está enterrada. Es que para conocer la revelación de Dios hace falta, primero, la palabra de Dios, segundo, la tradición de la Iglesia, tercero, el magisterio de la Iglesia. La tercera parte es el magisterio de la Iglesia. Magisterio es la jerarquía, especialmente el Papa, cardenales y obispos. Repito, la revelación de Dios es trina, viene una parte por la palabra de Dios, otra parte por la tradición oral y escrita de la Iglesia, y otra parte es por el magisterio de la Iglesia, que es la jerarquía, especialmente el Papa
cuando solemnemente declara un dogma. Por eso en mis libros, yo escribo libros, el primer libro, tomo 1, explico cómo nace la palabra de Dios. Y escribí libros de formación apologética porque en República Dominicana hay muchas sectas protestantes. En el pueblito donde yo estoy hay más de 38 iglesias protestantes. Y todas dándole a la iglesia, todas ahí atacando a la iglesia. El primer evangelio que fue escrito es el evangelio de Marcos. Y hermano y hermana, Marcos no era ni apóstol de Jesús. Marcos no conocía a Jesús. Y la pregunta es, ¿y cómo Marcos, si no conocía a Jesús, ni si no estaba ahí delante, cómo él puede escribir un evangelio? Porque en la iglesia hay tradición y porque Marcos acompañaba a Pedro, al Papa, primer Papa de la iglesia, y antes ya estaban en Roma, veían que a lo mejor iban a matar a San Pedro, y la comunidad cristiana de Roma invitó a Marcos, que era el secretario, escribe lo que dice Pedro por aquí, escribe algunas palabras y hechos de Jesús, para que queden escritas en un libro. Por eso, seguir a Jesucristo fuera de la iglesia es un error. Porque se quedan sin parte de la revelación del Señor. Seguimos con María. Busquemos Lucas capítulo 1, versículo 28. Vemos cómo dice la palabra de Dios, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Ave María. Ave María llena de gracia. Ave, si usted escribe ave, es todo lo contrario a Eva. Es Eva al revés. El Ave María es Eva al revés. Donde dice que María es una nueva Eva. Si por una mujer entró el pecado en el mundo, por Eva, también por otra mujer va a entrar la salvación, que es María, que es una nueva Eva. Igual que Jesucristo es un nuevo Adán. Alégrate llena de gracia. Dice la palabra María llena de gracia. Llena de gracia. Todas las gracias del cielo están puestas en María. Y la pregunta es, ¿qué es la gracia? Apunten. ¿Qué es la gracia? Está mirando esa mía. La gracia es un don sobrenatural. Apúntalo porque es muy importante. La gracia es un don sobrenatural que Dios concede gratuitamente al hombre por los méritos de Jesucristo en orden a su santificación y salvación. Repito,
La gracia es un don sobrenatural que Dios concede gratuitamente al hombre por los méritos de Jesucristo en orden a su santificación y a su salvación. Es decir, la gracia es un don sobrenatural que es gratuito porque Jesucristo nos ha ganado la gracia, pero que esa gracia viene a nuestra vida para santificarnos y salvarnos. La famosa palabra de decir vivir en gracia de Dios. ¿Qué tiene la iglesia de Jesucristo? Que la iglesia de Jesucristo es sacramento de salvación. Diga conmigo, la iglesia de Jesucristo es sacramento de salvación. Porque solamente en la iglesia de Jesucristo tenemos la gracia maravillosa de Dios. Y si usted no vive en gracia, usted vive en pecado mortal. Y si usted vive en pecado mortal, tenga cuidado. Porque aunque cree en Jesucristo, la salvación está lejos. No sirve con creer, es un engaño del demonio. No sirve con creer en Jesucristo. ¿Cuántas iglesias creyendo en Jesucristo sin vivir en gracia de Dios? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios viene a mi vida por medio de los sacramentos de la iglesia. Sin sacramentos no hay gracia de Dios. Las sectas dicen que nos salvamos por gracia. Sí, claro, es un regalo la salvación. Pero confunden salvarse con gracia con vivir en gracia. La gracia de Dios, apunten, primero, reside permanente en el alma mientras no la destruya el pecado mortal. La gracia de Dios reside en el alma permanentemente hasta que usted comete un pecado mortal y bota la gracia de Dios de su vida. Y cuando usted vive en gracia de Dios, hermano y hermana, usted está participando de la naturaleza divina. Importante, apunten ahí. Cuando yo vivo en gracia de Dios, yo participo en mi alma de la naturaleza divina. Y por eso yo estoy ya saboreando en mi alma la vida eterna. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. La gracia de Dios, la gracia santificante, que viene a santificarnos, contra más gracia de Dios, más santitos somos. Por eso María es la que está llena de la gracia de Dios. Porque María es la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella ha sido creada para ser la Madre de Dios si ella quiere.
Entonces, apunten ahora. La gracia de Dios, primero, se adquiere en el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, ya recibimos la gracia de Dios. Segundo, la gracia de Dios puede ir aumentando en nuestra vida por medio de la oración, por medio de las buenas obras. Y tercero, y por la recepción de los sacramentos. Contra más comulgamos, más aumentamos la gracia de Dios. Contra más oramos, más aumentamos la gracia de Dios. Contra más buenas obras hacemos, más va aumentando la gracia de Dios. Y tercero, la gracia de Dios se va debilitando por el pecado venial. Los pecaditos veniales van quitando la gracia de Dios a nuestra vida. Cuarto, la gracia de Dios se pierde por culpa del pecado original. No, pecado mortal, disculpen. La gracia de Dios se pierde por el pecado mortal. Cuando usted comete un pecado mortal, se va la gracia de Dios. Y su alma vive en pecado mortal. Y quinto, la gracia de Dios se recobra en mi vida por medio de la confesión. Qué maravilloso, hermano, que tenemos el sacramento de la confesión. Si usted cometió un pecado mortal, usted recupera la gracia perdida. Y eso solamente existe en la iglesia de Jesucristo. Contra más usted comulgue, contra más usted se confiese, va aumentando en su vida la gracia de Dios y usted está saboreando la vida eterna y usted se está santificando y salvando. Pero si usted vive en pecado mortal, cuídese, porque nuestra alma nunca se va a morir. La muerte es el desprendimiento del alma del cuerpo. El cuerpo queda muerto, pero su alma, que usted es el alma, sigue viviendo. Lo que salvamos es el alma, que nunca va a morir. Y si usted vive en gracia de Dios, va a ir derecho al cielo. Y si hay algo que tiene que pagar o purgar, pues vaya al purgatorio. Pero si usted muere en pecado mortal, dice el catecismo de la iglesia, que al instante de usted morir es llevado al infierno. Cuando uno muere en pecado mortal sin arrepentimiento, al instante su alma es llevada al infierno. ¿Cuánta gente, cuántas personas no hay en la calle viviendo en pecado mortal que necesita de nuestra ayuda para que encuentre la salvación y la vida eterna? Amén. Amén. ¿Ya? Un aplauso a Jesucristo que lo hace.